Bien, continuando con la clase de transporte de nutrientes al interior de la planta, vamos a repasar rápidamente lo que es la clasificación de los elementos esenciales. Hemos indicado que los macronutrientes son aquellos que precisamente tienen una mayor proporción, en este caso mayor al 0,1%, en la estructura de la planta. Y ahí tenemos al hidrógeno, al carbono, ¿no?, al oxígeno, ¿no?, al nitrógeno, al fósforo, al potasio, al calcio, al magnesio, al azufre y al silicio. Y como micronutrientes tenemos aquellos que representan menos del 0,1% su concentración en la planta. Está el cloro, el hierro, el boro, el manganeso, el zinc, el cobre, el níquel, el molibdeno y el sodio. En cuanto a su función biológica o bioquímica, los nutrientes esenciales pueden ser, como hemos indicado, elementos formadores de compuestos orgánicos, como es el caso del nitrógeno y el azufre, elementos relacionados con la conservación de energía y o compuestos estructurales, como es el caso del fósforo, el boro y el silicio, elementos que permanecen como iones, el potasio, el sodio, el magnesio, el calcio, el manganeso y el cloro, elementos involucrados en reacciones de oxidación y reducción. Tenemos a los metales hierro, cobre, zinc, molibdeno y níquel. Y en cuanto a su movilidad y transporte en la planta, los nutrientes esenciales pueden ser los elementos móviles, como tenemos al nitrógeno, potasio, fósforo, azufre, cloro, sodio, magnesio, rubidio y cesio, y elementos moderadamente móviles al hierro, manganeso, zinc, cobre, molibdeno, cobalto, boro, elementos inmóviles al calcio, bario, aluminio, plomo, ¿no?, plata, flúor, ¿no?, y polonio. Bueno, nosotros básicamente se habla más de elementos móviles y elementos poco móviles. A esto se les pone el nombre de elementos poco móviles en muchas referencias, ¿no? Elementos móviles y elementos poco móviles. En los poco móviles se incluye a los elementos moderadamente móviles y a los elementos inmóviles. Eso es lo que podemos indicar entonces en cuanto a la clasificación de los nutrientes para la planta. Veamos ahora qué relaciones hay entre la nutrición mineral y la productividad de la planta. Borramos entonces esto. Borramos y colocamos la siguiente gráfica. Vamos a ver. Acá tenemos. Ya. Este es un cuadro donde se tienen las relaciones cuantitativas entre la nutrición mineral y la productividad, tanto para micronutrientes como para macronutrientes. Mientras que en el eje de las abscisas tenemos a la concentración, suministro de nutrientes, concentración en el medio, o sea, lo que sería el eje X, ¿no? En el eje Y, o eje de las ordenadas, tenemos al crecimiento, ¿no? Al incrementarse la concentración de los nutrientes, cómo ocurre el crecimiento. Y vemos, lo rescatable de acá es que sigue una gráfica equivalente a una campana, ¿no?, que sería hipotéticamente como la campana de Gauss. Pero, ¿qué es lo rescatable de acá? Que tenemos 3 puntos o 3 intervalos de efecto de los nutrientes. Acá lo vamos a indicar nosotros, por ejemplo, en el caso de los macronutrientes, que es un poco más el ejemplo que tenemos acá, tenemos desde el punto 0, ¿no?, hasta este punto, ¿no?, hasta este punto que estoy marcando acá, ¿no?, desde 0, ¿no? Conforme se incrementa la concentración de nutrientes, hay un incremento en el crecimiento, ¿no?, y se denomina zona de deficiencia esta región. Un ligero aumento de la concentración del mineral provoca un fuerte aumento del crecimiento de la planta. Sin embargo, en este intervalo
se llega a una meseta, que es la zona de suficiencia. Un aumento de la concentración del mineral no provoca un aumento del crecimiento de la planta, es un nivel de crecimiento óptimo, es decir, se mantiene constante, por más que se incrementa la concentración de nutrientes en el medio, el crecimiento es básicamente constante en este intervalo. Sin embargo, luego viene lo que se denomina el umbral de toxicidad, donde si se sigue incrementando la concentración de nutrientes, ¿no?, va a ocurrir un aumento de la concentración del mineral, provoca una disminución del crecimiento, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la curva de importancia en fisiología vegetal y muchos procesos biológicos. Hay un incremento, se llama dosis-respuesta, aumenta la dosis, aumenta la respuesta, que sería en lo que denominamos toda esta zona, repito, desde cero, ¿no?, hasta esta zona que tenemos acá donde empieza la meseta. Luego tenemos una meseta donde por más que se incremente los nutrientes, el crecimiento es constante, sin mayor variación. Y otra última zona donde se incrementan los nutrientes, pero el efecto ya es contrario, es decir, hay un grado de toxicidad de los nutrientes por exceso dentro de la planta. Eso sería entonces la relación cuantitativa entre la nutrición mineral y la productividad. En ese sentido, corresponde entonces considerar cómo diagnosticamos los problemas de nutrición en las plantas. Veremos a continuación de qué manera. Borramos. Y colocamos entonces la siguiente gráfica. Acá la tenemos. ¿Cierto? Ahí vamos a poner. Ahí no. Ahí. Listo. Ahí. Ya. ¿Cómo se puede diagnosticar los problemas de nutrición en las plantas? Puede haber deficiencia o toxicidad, según acabamos de ver en la curva. Acuérdense ustedes que vimos esta curva, que es la curva fisiológica clave, ¿no?, un incremento, una meseta y luego una disminución, ¿cierto? Acá el efecto es positivo en cuanto a más nutrientes, mayor efecto positivo en la planta. A más nutrientes en este caso es constante el efecto, y cuando se incrementan los nutrientes el efecto ya es negativo, ¿cierto? Esta es la curva fisiológica que acabamos de ver en la transparencia anterior. Repito, conforme se incrementa la concentración de nutrientes, ¿no?, el efecto en las plantas es positivo hasta este punto, constante en este intervalo que es la meseta, y luego negativo en el siguiente intervalo, ¿no? Entonces corresponde efectuar un diagnóstico nutricional. La deficiencia o toxicidad de un elemento esencial provoca una alteración, una disrupción en su funcionalidad. Se habla entonces de sintomatología visible, en ciertos casos es específica. Entonces, acá vamos a aclarar un concepto que es el concepto de signo y el concepto de síntomas. Entonces ponemos acá nosotros, vamos a borrar esta parte para que ya quedó clara. Vamos a borrar lo que sería signos y lo que sería síntomas. Entonces colocamos acá síntomas, ¿no?, y también colocamos lo que son signos, para aclarar estos conceptos. Listo. Bueno, en los animales y estrictamente hablando en los humanos, síntoma es todo lo que la persona refiere que siente. Por ejemplo, una persona puede decir que siente un dolor, que siente que le falta aire, ahora que está hablándose bastante de la COVID, que tiene dificultad respiratoria. Eso es lo que reporta la persona, es un síntoma. Y lo que se registra visualmente o con algunos equipos instrumentales, por ejemplo, una tomografía, una radiografía, esos son los signos. O inclusive con el termómetro se registra la temperatura, ¿cierto? Son los signos.
Entonces, en salud humana, los signos es todo aquello que se registra con instrumentales o con equipos determinados. Y síntomas es todo lo que refiere a la persona. Pero en el campo de la botánica, en el campo de la patología vegetal, en el campo de la fisiología vegetal es diferente. En el campo de la fisiología vegetal y patología vegetal, signo es la presencia del patógeno. Entonces ponemos acá, signo es la presencia, la evidencia del patógeno. Y síntoma, en fisiología y en patología vegetal, es todo lo que se describe. Es toda la descripción de lo que observamos. Por ejemplo, manchas foliares, ¿no? Oscurecimiento de las hojas, enrollamiento de las hojas, desecación de las hojas. Entonces, es la descripción de lo que se ve. Entonces, bajo esta aclaración tenemos entonces que síntoma es la descripción de lo que se ve. En este caso, repito, por ejemplo, hojas pálidas, cambio en la coloración de las hojas, desecación de las hojas, enrollamiento de las hojas, reducción en el tamaño de las hojas, reducción en el tamaño de la planta, etcétera, ¿cierto? Lo que se puede registrar son los síntomas. Y signos es la presencia del patógeno, que lógicamente se va a ver en el otro curso, que es patología forestal, no en este curso. ¿Qué es la clorosis? La clorosis, que lo tenemos acá, se refiere a un aclaramiento de la planta. ¿Por qué? Por pérdida de clorofila. Por tanto, las hojas se ven amarillas o verde pálido. Puede haber una clorosis intervenosa o intervenal, donde las venas permanecen verdes y los tejidos situados entre las venas aparecen amarillentos. Necrosis, de otro lado, es la muerte del tejido y se reconoce como las zonas oscuras en la estructura vegetal. Las regiones oscuras que no son normales en las plantas, que aparecen precisamente eventualmente por problemas nutricionales o también por problemas patológicos, corresponden a necrosis. Luego tenemos el stunting, que el stunting es el acortamiento de entrenudos, pero también se refiere en general a la reducción en el tamaño de la planta, ¿no? Unas plantas enanas. Coloración atípica puede ser aquella que no corresponde específicamente a la planta. Por ejemplo, puede ser algunas estructuras foliares, pueden estar rojas, púrpuras, coloraciones pardas, debido a la acumulación de pigmentos. Por ejemplo, en esta foto tenemos una deficiencia de nitrógeno. En estas plantas de ciclo corto, que son el maíz y el tomate, por ejemplo, se observa una coloración púrpura, ¿no? Una coloración púrpura causada por la acumulación de pigmentos antocianos. Ojo, estos pigmentos antocianos o antocianinas son antioxidantes y precisamente se presentan en esta parte de la planta porque está ocurriendo un daño oxidativo. Entonces, contrarrestando ese daño oxidativo, hay una acumulación de compuestos antioxidantes que son las antocianinas. En la otra foto tenemos una deficiencia de potasio. En alfalfa aparecen manchas cloróticas. Y ya hemos visto que clorosis es aclaramiento de las hojas, ¿cierto? En los extremos de las hojas adultas. Entonces, esos son los síntomas. En nutrición vegetal se hablará, por tanto, de síntomas asociados a carencias o a toxicidad por nutrientes. Vamos a continuar entonces ahora hablando, por ejemplo, si puede haber una correspondencia entre diferentes síntomas. Veamos a continuación. Borramos esto. Y tenemos ahora el siguiente gráfico. Acá lo tenemos. Por ejemplo, acá tenemos una pregunta que se señala: ¿qué fotografía ilustra una deficiencia en manganeso y cuál muestra una deficiencia en hierro? ¿No? En estas hojas de maíz, tanto para deficiencia de manganeso y hierro, hay una clorosis intervenal o intervenosa en hojas jóvenes, por lo que se puede concluir
que diferentes deficiencias pueden provocar el mismo síntoma. Diferentes deficiencias pueden provocar el mismo síntoma. Entonces ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo se puede saber si la deficiencia que presenta la planta es por manganeso o por hierro? Si acá se está colocando que diferentes deficiencias pueden provocar el mismo síntoma. Para eso, lo importante es reconocer entonces la evolución, o sea, cómo va ocurriendo en el tiempo la secuencia, cómo va ocurriendo evolución de los síntomas. Por la evolución de los síntomas, uno puede tener una idea de si están asociados en este caso a hierro o si están asociados a manganeso. ¿Por qué? Porque de repente están presentándose en hojas jóvenes o en hojas adultas, ¿cierto? Y de acuerdo a eso uno puede tener la evidencia ya de qué elemento, qué nutriente estaría involucrado. Entonces muy importante es poder evaluar cómo ocurre en el tiempo la aparición de los síntomas, ¿no? Eso se llama la evolución de los síntomas. Vamos a ver ahora a continuación qué factores afectan a la absorción de nutrientes. Vamos a repasar esta parte que también lo comentamos anteriormente, pero vamos a enfatizar un poco más para que quede claro. Borramos esto entonces y ponemos los factores que afectan a la absorción de nutrientes. Ponemos acá está. Factores que afectan a la absorción de nutrientes. Uno de los factores importantes es el suelo. Indicábamos nosotros de que esto tiene que ver mucho con el pH. Es claro que los iones tienen que estar en estado soluble para que puedan ser incorporados a la planta, ¿no? También hemos indicado que las partículas del suelo, básicamente la arcilla y materia orgánica entre ellas, tienen carga negativa, lo que va a permitir de que se fijen, se absorban, con D, absorban, por interacciones electrostáticas débiles, los cationes, ¿no? También hemos indicado que ahora nos señalamos que hay una competencia entre diferentes nutrientes y hay una escala de afinidad en el cual el catión aluminio tiene mayor afinidad para ingresar a la raíz que el hidrogenión. El hidrogenión tiene mayor afinidad que el calcio mayor afinidad que el magnesio mayor afinidad que el potasio igual afinidad que el amoníaco, que el amonio diré, y el amonio mayor afinidad que el sodio, ¿no? Los iones hidrogeniones, o sea, los protones, ¿no?, en la solución del suelo permiten mantener disponibles ciertos nutrientes como el calcio para las plantas. Esto indicamos nosotros que por la formación del ácido carbónico, ¿se acuerdan? Que hay hidrogeniones disponibles para poder ser intercambiados con los cationes y así estos cationes pueden ingresar a la raíz. Las plantas pueden en consecuencia incrementar el pool, o sea, el stock de hidrogeniones de dos modos, ¿no? Uno lo indicamos secretando hidrogeniones directamente de la raíz o bien mediante la respiración. Sabemos que durante la respiración se libera CO2, el cual reacciona con el agua para formar ácido carbónico, el cual se disocia y libera iones hidrogeniones y también se acuerdan ustedes el bicarbonato, ¿no? Esto entonces sería el factor, uno de los factores que afecta la absorción de nutrientes sería las partículas que tienen carga negativa, como son la arcilla y la materia orgánica, que tienen una capacidad de absorción de cationes y por tanto los tienen disponibles para ser incorporados a la planta a través del sistema radical. Pero hay otros factores, aparte del suelo, que sería ahora el factor de la raíz. ¿De qué manera la raíz, en cuanto a su estructura, afecta a la absorción de nutrientes? Veamos a continuación. Borramos esto y ponemos en cuanto a la raíz. Tenemos esto.
acá tenemos factores que afectan a la absorción de nutrientes a nivel de la raíz y se refiere al desarrollo radicular. Este desarrollo radicular está condicionado por la disponibilidad de agua y nitrógeno, ¿no? Cuando son abundantes el agua y el nitrógeno, el sistema radicular es pequeño y constituye el 20 a 50% de la biomasa total de la planta. Y cuando el agua y el nitrógeno son escasos, o sea, deficientes, hay un desarrollo marcado del sistema radicular constituyendo el 90% de la biomasa total de la planta, ¿no? ¿Esto qué nos indica? Que la raíz va a desarrollar no cuando haya nutriente, sino cuando falte nutriente, precisamente para buscar el nutriente. Hay una modificación de la arquitectura radical. Si falta nitrógeno, hay una estimulación del crecimiento lateral de la raíz. El nitrógeno regula la relación vástago con relación a la raíz. El nitrógeno elevado en el vástago, o sea, en la parte central, inhibe el crecimiento lateral radicular. Entonces, esto es muy importante también para poder estimar la arquitectura de la raíz en relación a la absorción de nutrientes. Ahora veamos el suelo. Muchos podrán pensar de que es un componente inerte o solamente de soporte para el desarrollo vegetal. Sin embargo, desde el punto de vista ecológico, el suelo es un ecosistema, ¿cierto? Repito, se podría pensar que el suelo es básicamente un componente inerte, solamente que serviría de sostén o soporte para el crecimiento de las plantas, lo cual es falso. El suelo realmente es un ecosistema, por el hecho de que hay muchos microorganismos que viven en él. También hay una macrofauna y una microfauna, principalmente una microfauna, que está asociada a todos estos sustratos que forman el suelo. Por tanto, es un ecosistema muy activo donde es muy importante la presencia, por ejemplo, de bacterias. ¿De qué manera estas bacterias y también los hongos se asocian a la raíz, se asocian a la planta y permiten una mayor disponibilidad de nutrientes? Lo veremos a continuación. Acá tenemos nosotros la interacción entre las plantas con microorganismos, estrictamente hablando acá con bacterias. Las bacterias del suelo favorecen la toma de nutrientes, aumenta la biodisponibilidad de nutrientes, ¿no? Por cuanto hay bacterias nitrificantes, por ejemplo, ¿no? Y también bacterias que participan en la amonificación. También las bacterias pueden modificar la arquitectura radical. Hay bacterias llamadas las PGPR, que son rizobacterias promotoras del crecimiento de la planta, en el sentido de que secretan reguladores del crecimiento que modifican la arquitectura radical. Es importante señalar a nivel de la planta que hay algunas regiones que se van a indicar acá. Toda la parte aérea cercana a la planta, toda la parte aérea, esa región, ese espacio aéreo cercano a la planta, se va a llamar filósfera. Y todo ese espacio, toda esa región cercana a la raíz, ¿cierto? Lo conocemos con el nombre de rizósfera. La rizósfera, ¿cierto? Entonces,
A nivel de la rizosfera van a estar las bacterias nitrificantes que van a fijar el nitrógeno atmosférico, que está acá, ¿no? También va a haber bacterias denitrificantes, ¿no?, que van a liberar nitrógeno al suelo. Por un lado hay bacterias que fijan el nitrógeno gaseoso y por otro lado hay bacterias que liberan nitrógeno a la atmósfera y son bacterias denitrificantes, ¿no? Y esto va a permitir de que pueda entrar, en este caso, acá tenemos, por ejemplo, en qué forma está entrando el nitrógeno a la planta. En forma de nitrato. En forma de nitrato entra el nitrógeno a la planta. Acá el nitrógeno atmosférico es fijado por las plantas. Hay materia orgánica que es el humus. Hay bacterias amonificantes. Se forma el amonio, que es el NH4. Acá tenemos el amonio, NH4. Luego, por acción de bacterias nitrificantes, ¿no?, se forma el nitrato. Este nitrato puede tener dos vías. Una vía es que por acción de bacterias denitrificantes otra vez se libera a la atmósfera como nitrógeno atmosférico. Y la otra forma es que el nitrógeno en forma de nitrato ingrese a la raíz y luego ahí en forma de amonio es traslocado a diferentes estructuras de la planta para servir como un insumo importante en el metabolismo vegetal. Las raíces proteoides son aquellas en las cuales ocurre una secreción de ácido indolacético. El ácido indolacético, es muy importante, vamos a mencionarlo acá, es una hormona, un tipo de hormona del grupo de las hormonas que promueven el crecimiento polar de las auxinas. Entonces, hay una secreción de ácido indolacético por bacterias que favorece el crecimiento de las raíces laterales. Claro, esta es una hormona que promueve el crecimiento polar, pero en este caso son producidas normalmente por las plantas, pero también por las bacterias, lo que favorece el crecimiento de raíces laterales. Es una característica de las proteáceas. Estas especies viven en suelos de baja fertilidad y no suelen presentar micorrizas, que son la simbiosis entre hongos y la raíz. La presencia de estas raíces, llamadas raíces proteoides, se asocia a una intensa movilización de nutrientes: fósforo, hierro, zinc, manganeso, debido a cambios inducidos por la raíz en la rizósfera, básicamente el pH, exudados radiculares y potencial redox. Entonces acá tenemos la interacción entre las plantas y microorganismos a través, particularmente hablando, de las bacterias. Pero también otros microorganismos se pueden asociar a la raíz y serían hongos, formando una asociación simbiótica denominada micorrizas. Veamos a continuación entonces qué pasa con las micorrizas. Acá tenemos la interacción planta-microorganismos, que son las micorrizas. Son la región que va a constituir la asociación entre los hongos y la raíz. Mediante esta asociación simbiótica denominada micorrizas, esta región se va a llamar micósfera. Micósfera. Entonces la micósfera es la región en la que ocurre la simbiosis entre los hongos y la planta, es decir, donde ocurre la micorriza, ¿cierto? Hay dos tipos de micorrizas. Una denominada ectomicorrizas, en los cuales básicamente los hongos, a través de las estructuras filamentosas denominadas hifas, son las estructuras filamentosas básicas de los hongos, ¿no?, contactan las estructuras de la raíz sin ingresar al citoplasma de ninguna de las células. Repito, en las ectomicorrizas, las hifas, estas estructuras filamentosas del hongo, no penetran en las células de la raíz,
sino que forman una red apoplástica, es decir, a través de la pared celular y de los espacios intercelulares, denominada red de Hartig, y un manto externo que cubre la raíz. Son denominadas ectomicorrizas. En cambio, las endomicorrizas, si vemos acá nosotros, las endomicorrizas no forman un manto externo, no hay una cubierta externa alrededor de la raíz. Muy por el contrario, se internalizan en las células de la raíz, inter e intracelularmente, es decir, tanto por el apoplasto como por el simplasto, dando lugar a los elementos típicos de la infección, vesículas y arbúsculos. ¿Por qué se llama arbúsculos? Acá tenemos el protoplasto de una célula vegetal, ¿no? Entra la hifa y acá se desarrolla de una manera equivalente a un árbol invertido, a un pequeño arbolito invertido. Dentro del protoplasto de la célula vegetal, la hifa del hongo que ha ingresado, acá tenemos nosotros que ha ingresado la hifa del hongo endomicorrícico, esta hifa se ha desarrollado como una estructura de un árbol invertido, lo que se conoce con el nombre de arbúsculo. Entonces, ¿de qué manera esta asociación entre hongos y plantas denominada micorrizas favorece a uno y a otro? En primer lugar, hay que aclarar que es una asociación mutualista, es decir, los dos se benefician. La planta va a proporcionarle carbohidratos al hongo y el hongo va a mejorar la capacidad de la raíz para absorber agua e iones, particularmente el fósforo. Esta es la importancia entonces de las relaciones simbióticas denominadas micorrizas. Acá vamos a ver a continuación un ejemplo de una micorriza en un árbol, una especie arbórea forestal. Borramos entonces acá y tenemos este ejemplo. A ver qué pasó acá. Acá tenemos una ectomicorriza en pino, en la especie Pinus contorta, donde podemos nosotros reconocer que la plántula, miren la plántula es pequeña. La parte aérea es básicamente pequeña. Acá inclusive si hablo específicamente, acá estaría la parte aérea nada más, ¿cierto? Pero todo el resto, todo lo que estoy acá acercando de esta manera, todo esto, ¿cierto? Es el desarrollo radicular en asociación con las micorrizas, en asociación con los hongos, ¿cierto? Entonces hay una gran superficie, un gran desarrollo, una arquitectura típica de la ectomicorriza que va a favorecer al desarrollo, en este caso, de la plántula de Pinus contorta, que tiene solamente en este caso 4 centímetros de tamaño, mientras que el desarrollo espectacular de las raíces es mucho mayor a 4 centímetros, ¿cierto? Esto es muy importante en especies arbóreas forestales. Otra asociación simbiótica, como mencionamos hace un momento, es las asociaciones con bacterias para captar y para permitir el aprovechamiento de nitrógeno. Entonces hablaremos a continuación de las bacterias fijadoras de nitrógeno. Borramos entonces acá. Borramos. Y vamos a colocar a hacer referencia a aquellas bacterias fijadoras de nitrógeno mediante una simbiosis con las plantas. Entonces ponemos lo siguiente. Acá está. Fijación simbiótica de nitrógeno, complejas interacciones entre la raíz y las bacterias, ¿no? Acá tenemos nosotros, ¿no? Una bacteria, un género de bacterias nitrificantes son las bacterias del género Rhizobium, que lo tenemos acá, ¿no? Estas bacterias se van a asociar, ahí tenemos un cordón de infección,
a nivel de la epidermis, un pelo radicular infectado, pero infectado en el sentido beneficioso del término, ¿cierto? Luego van a ingresar bacterias al interior y se van a modificar estas bacterias y van a recibir el nombre ahora de bacteroides. Acá tenemos bacteroides, ¿no? Ahí están, con el nombre de bacteroides, ¿no? Va a haber una división celular en el córtex periciclo y esto va a originar una formación de una estructura llamada nódulo. Acá tenemos entonces un nódulo radical que está formándose por la interacción entre los bacteroides, que son las bacterias que han ingresado y se han modificado dentro de la planta, y las estructuras propias de la raíz. Este nódulo correspondería a una zona infectada, como vemos en la parte 4, ¿no? Y va a facilitar el aprovechamiento del nitrógeno. Entonces veamos número por número. Número 1. A este nivel, las raíces secretan compuestos químicos flavonoides. Hay que tomar en cuenta que muchos de estos flavonoides son compuestos antioxidantes. Muchos compuestos de tipo flavonoide son antioxidantes que atraen a las bacterias. Este mecanismo de atracción química hacia células se denomina quimiotaxis. Las bacterias segregan sustancias similares a la quitina que estimulan la elongación, o sea, el alargamiento de los pelos radiculares y forman el cordón de infección, como tenemos en la foto de acá, el cordón de infección, mediante una invaginación del plasmalema. Invaginación es cuando acá tenemos, por ejemplo, nosotros la membrana celular, ¿no? E invaginación es cuando se internaliza la membrana celular. Esto es lo que se llama invaginación. Y ahí también lo tenemos. Número 2. Cuando el cordón de infección alcanza el periciclo, que es una estructura donde está, acuérdense, ¿no? Se dividen y comienza la diferenciación del nódulo. Las bacterias se liberan del cordón, ya están dentro de la raíz, y pasan al citosol de las células de la planta a través de un proceso similar a la endocitosis. No nos olvidemos que la endocitosis, para que ocurra la endocitosis, tiene que haber invaginación también de la membrana celular e internalización, en este caso, de las bacterias, ¿no? Entonces, repito, las bacterias se liberan del cordón y pasan al citosol, es decir, al citoplasma celular de las células de la planta a través de un proceso similar a la endocitosis. Las bacterias quedan englobadas en una vesícula denominada simbiosoma. Acá, por ejemplo, estoy haciendo, acá, este sería el simbiosoma. Una vesícula con la bacteria dentro, ¿no? Acá está la bacteria dentro y ha entrado por endocitosis, ¿no? Denominada esa vesícula simbiosoma. Las bacterias se diferencian en bacteroides, que ya son formas modificadas de las bacterias, y expresan nitrogenasa, que es la enzima que va a participar en la fijación de nitrógeno, nitrogenasa, y determinados citocromos. Número 3, tenemos acá número 3, el crecimiento de la región afectada continúa tanto en el periciclo como en el córtex, y las dos masas de células se fusionan y forman el nódulo simbiótico. El nódulo continúa creciendo y se desarrollan las conexiones de este con el xilema y con el floema, en el caso 4 que tenemos acá. Esas conexiones facilitan el aporte de nutrientes al nódulo, en este caso a través del floema, llevando sacarosa, y la exportación de compuestos nitrogenados, ureídos, amidas, sintetizados en el nódulo que van a pasar al xilema. Entonces, este es el ejemplo de la incorporación de nutrientes por interacciones entre bacterias y la raíz, estrictamente hablando, con bacterias fijadoras de nitrógeno.
bacterias fijadoras de nitrógeno. Vamos a poner un poco más detalladamente cómo ocurre la formación del nódulo. Borramos entonces acá y vamos a ver cómo ocurre la formación del nódulo. Acá tenemos. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es posible que una leguminosa, porque esto ocurre básicamente en las familias de las leguminosas, reconozca a una especie concreta de Rhizobium en las bacterias nitrificantes entre la multitud de bacterias que habitan en la rizósfera, es cierto, en esa región que está cercana a la raíz y donde están básicamente las bacterias? Tenemos acá las etapas y vamos a ver una por una. Acá la etapa 1, acá está la raíz, ¿no? Y acá está el suelo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en la etapa 1? La raíz secreta una señal que ya hemos indicado que son compuestos antioxidantes, flavonoide, específica. Acá ponemos antioxidante otra vez para que se acuerden. A ver. Antioxidante, ¿no? La raíz secreta una señal flavonoide específica que es detectada por una única especie de Rhizobium. Por tanto, hay una interacción específica. La raíz, paso 1, secreta el flavonoide. El flavonoide activa un gen regulador en la bacteria Rhizobium denominado el gen NOS-D. Acá el gen NOS-D. El gen NOS-D es un factor de transcripción, es decir, va a facilitar la formación de proteínas, que se une a una región específica del ADN y activa la transcripción de los genes NOS. Tenemos acá en el paso 3. En el paso 4, los productos de los genes NOS, sabemos que son péptidos, en este caso específicamente son enzimas implicadas en una ruta metabólica, el paso 4, luego de la síntesis de proteínas. En el paso 5, esta ruta metabólica produce una sustancia similar a la quitina, lipoquitin oligosacárido denominada factor NOS. Acá lo tenemos de morado, el factor NOS. El factor NOS funciona como una señal específica entre el Rhizobium y la raíz. ¿De qué manera? Favoreciendo el desarrollo del cordón de infección y la formación del nódulo simbiótico, ¿no? Acá vemos entonces en la etapa 6, activación de los genes tempranos responsables de la nodulación. Estos promueven la formación del cordón de infección y la proliferación de las células corticales. Como podemos deducir acá, al haber una interacción entre la planta y cierto tipo específico de bacteria nitrificante, en este caso el género Rhizobium, se puede entonces estimar de que ha habido una evolución conjunta de estas dos especies, lo que tiene el nombre de coevolución, donde esta simbiosis es de tipo mutualista y beneficia precisamente a ambas especies. Veamos ahora lo que pasa detalladamente con las micorrizas. Borramos entonces. Vamos a borrar esta parte para ver qué pasa específicamente al nivel de las micorrizas y de qué manera las micorrizas y los nódulos radiculares podrían estar relacionados. Borramos entonces y colocamos la siguiente imagen. Acá lo tenemos. Micorrizas y los nódulos radiculares podrían estar relacionados. Los genes que se activan en la planta durante las primeras etapas de la formación del nódulo son muy similares a los que se activan en las etapas iniciales de la formación de endomicorriza, es decir, habría al parecer el mismo mecanismo. Esto se ha podido evaluar a través de mutaciones, donde se ha observado mutaciones
que cambios, o sea, mutaciones en esos genes, bloquean el desarrollo de los nódulos y de las micorrizas. También hay que señalar que las rutas de traducción de señal, es decir, a nivel de la expresión del mensaje que traen las bacterias y las micorrizas para la planta, esta ruta de traducción de señal de ambos procesos comparten algunos componentes comunes. Por un lado, las citoquininas. Hay que tomar en cuenta que las citoquininas también son hormonas que tienen, básicamente, son hormonas que básicamente son producidas por vegetales, pero que también pueden ser producidas por algunas bacterias y algunos hongos. Pero básicamente las citoquininas son hormonas vegetales. Por ejemplo, la aplicación de citoquininas activa la expresión de genes tempranos en ausencia de bacterias y hongos simbióticos. La infección de rizobacterias y hongos micorrízicos aumenta los niveles endógenos de citoquinina. Las citoquininas, por si acaso, son hormonas vegetales que tienen que ver mucho con la proliferación celular. Su efecto está a nivel de la proliferación celular, es decir, aumento del número de células por, ¿qué mecanismo? Por mitosis. Por mitosis. Como señal química, hemos mencionado el factor NOD, el cual es secretado por Rhizobium y está relacionado con la quitina, ¿no? La pared celular de los hongos, hay que tomar en cuenta, está compuesta por quitina. Entonces es un estimulante para que pueda haber precisamente esta simbiosis se establezca, ¿no? En cuanto a origen evolutivo, las micorrizas se asume que tienen un origen de hace 400 millones de años, precisamente al inicio del origen de las plantas vasculares. Los nódulos asociados a las leguminosas tienen un origen evolutivo de 65 a 150 millones de años y ocurren en los primeros estadios de la evolución de las angiospermas. Por tanto, bajo esta óptica, son mucho más antiguas la simbiosis de origen micorrízico que la simbiosis de origen bacteriano, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora qué estrategias utiliza la planta para la movilización de iones en la rizósfera. Repetimos, ¿qué estrategias utilizan las plantas para la movilización de nutrientes en la rizósfera? Borramos entonces esto. Vamos a borrar. Y colocamos lo siguiente. Vamos a ver. Acá lo tenemos. Estrategias de las plantas para la movilización de iones en la rizósfera. Las plantas, a través de la raíz, pueden secretar una sustancia conocida con el nombre de mucigel, estructura gelatinosa y parecida a mucílago, a secreciones de esa consistencia en las plantas, lo que va a permitir la facilitación de la absorción y la transferencia de nutrientes. También van a lubricar la raíz, facilitando su penetración en el suelo, precisamente para buscar más nutrientes. Van a proteger el ápice radicular, es decir, la cofia, de la desecación y además van a favorecer la proliferación selectiva de microorganismos útiles o benéficos para la planta, no patógenos. Este mucigel tiene la siguiente composición. Son polisacáridos con grupos carboxilo y con grupos sulfato, muy parecidos
al mucus o moco humano, ¿cierto? De esa consistencia. Vamos a borrar acá, no se notó bien. A ver. Muy parecidos al moco o mucus, como se también, ¿cierto? Esto va a permitir la adsorción de iones. Ya hemos indicado que la adsorción significa de que se adhieran, pero no se internalizan. Solamente interactúan electrostáticamente los iones, ¿no? De otro lado, también va a tener este mucigel, va a tener aminoácidos y vitaminas que van a favorecer el crecimiento selectivo de microorganismos útiles. ¿Por qué útiles? Porque son esenciales para la nutrición de la planta. Por tanto, se puede deducir que la relación planta-suelo es muy dinámica. Se regula según las necesidades nutricionales. Recordemos que el suelo entonces no es un elemento inerte, sino básicamente, ¿qué cosa es? Es un ecosistema, ¿no? Por la presencia de varias especies de bacterias y de hongos que pueden beneficiar a la planta a través de asociaciones simbióticas. Ahora nos preguntamos, ¿qué mecanismos habría para la movilización de los nutrientes en las plantas? Repito, ¿qué mecanismos habría para la movilización de los nutrientes en la planta? Veamos entonces cuáles son esos. Borramos y ponemos lo siguiente. Acá tenemos mecanismos para la movilización de los nutrientes en la planta. Va a haber dos clases de mecanismos, ¿no? Mecanismos específicos y mecanismos no específicos. Los mecanismos específicos van a depender de la deficiencia de un nutriente determinado, de X nutriente. Por tanto, van a entrar a actuar cuando falte el nutriente. Por tanto, son inducibles, o sea, responden a la carencia de nutriente. De otro lado, los mecanismos no específicos ocurren en condiciones normales, es decir, cuando no hay deficiencia de nutrientes, y son de tipo constitutivo, permanentemente están ahí en la planta. Veamos entonces detalladamente los mecanismos específicos y los mecanismos no específicos para la movilización de los nutrientes. Borramos entonces y ponemos en primer lugar los mecanismos. Vamos a ver. Vamos a poner en primer lugar los mecanismos. Acá lo tenemos. Los mecanismos no específicos veremos en primer lugar. Acá tenemos mecanismos no específicos. Esta imagen ya la conocemos bastante, está asociada a las partículas, tiene que ver con las partículas del suelo que tienen carga negativa, que van a permitir una interacción electrostática débil con los cationes, que van a ser intercambiados con los protones secretados por la planta o liberados por la disociación del ácido carbónico. De esta manera los cationes van a ingresar a la raíz, ¿cierto? Entonces, un mecanismo no específico, ¿no?, corresponde a movilizar los iones del suelo a través de una acidificación no específica. ¿Por qué se habla de acidificación no específica? Porque se está formando compuesto, se libera el H, se libera el CO2 y con el agua se forma el H2CO3, que es el ácido carbónico, ¿se acuerdan? También va a ocurrir la liberación de exudados,
o secreciones de la raíz, denominados exudados radicales, que pueden ser ácidos con 2 grupos carboxilo o con 3 grupos carboxilo y aminoácidos, y van a tener el poder quelante, es decir, de poder retener por interacción electrostática a los cationes. ¿Qué cationes? Principalmente los cationes con carga +2, o sea, divalentes, solubilizando así calcio, cobre, magnesio, hierro y zinc. También los exudados radicales pueden contener no solamente ácidos dicarboxílicos, tricarboxílicos y aminoácidos, también pueden contener carbohidratos o glúcidos que favorecen el desarrollo de microorganismos, haciendo que los niveles de oxígeno disminuyan, facilitando el paso o el cambio del ion férrico a ion ferroso y del manganeso con carga 4 positivo al manganeso con carga 2 positivo, que son formas más solubles, lo que va a facilitar su ingreso a la raíz. Y por último, otro mecanismo va a ser la síntesis y secreción de sideróforos. Sideróforo son compuestos que van a producir las plantas para poder básicamente traslocar o permitir la incorporación del elemento hierro. Son sideróforos. Estos compuestos llamados sideróforos son capaces de movilizar hierro, pero también cobre, zinc y magnesio. Son compuestos quelantes, repito, van a retener por la interacción electrostática débil a estos elementos metálicos para que puedan ser fácilmente incorporados a la planta. Acá tenemos un compuesto del ácido dietilentriaminpentacético, que es un agente quelante. Hay varios agentes quelantes a nivel comercial. Por ejemplo, este agente quelante es el ácido etilendiaminotetraacético, el ETA. ¿Qué es? Es un agente quelante. ¿Por qué se llama agente quelante? Porque permite retener electrostáticamente a muchos cationes, de tal manera que pueden estar disponibles para una determinada reacción química o eventualmente para la planta si se aplica a nivel de raíz. Entonces, estos serían los mecanismos específicos. Veamos ahora los mecanismos, serían mecanismos no específicos. Veamos ahora los mecanismos específicos. Borramos entonces esto. Y ahora vamos a ver los mecanismos específicos para la incorporación de nutrientes. Acá tenemos mecanismos específicos. Acá está. Dentro de los mecanismos específicos, su objetivo es aumentar la biodisponibilidad y absorción de nutrientes deficitarios. Uno de los nutrientes que puede causar precisamente la determinada o la denominada, acá lo vamos a poner, la denominada clorosis férrica, es el hierro, ¿cierto? Por falta de hierro puede presentarse esta condición denominada clorosis férrica, se aclaran las hojas, por deficiencia de hierro. Entonces, ¿de qué manera las plantas pueden enfrentar esta deficiencia de hierro? Veamos qué pasa con la estrategia 1, que no ocurre en la familia de las poáceas, y con la estrategia 2, que sí ocurre en la familia de las poáceas. En el caso 1, la estrategia 1, tenemos una partícula del suelo que está quelando a hierro. Acá vemos que aquelado, o sea, tiene interacciones electrostáticas débiles con hierro, ¿no?
Y a nivel de la membrana celular, acá tenemos la membrana celular y acá tenemos el citoplasma celular, ¿cierto? Acá tenemos la bomba hidrogenión ATPasa. La bomba hidrogenión ATPasa, ¿qué va a hacer? Va a exportar, o sea, va a expulsar protones a la rizósfera. Los protones van a acidificar, porque van a disminuir el pH, van a acidificar la rizósfera. De otro lado, ¿qué más va a pasar en la membrana celular? Acá tenemos el NADPH que está reducido, se va a oxidar a NADP, ¿no? Y va a haber una quelación, acá tenemos un quelado, ¿no? El quelado va a interactuar con el hierro y se va a formar un complejo entre el quelado y el hierro 3, o sea, el ion férrico. Luego este ion férrico se va a reducir a ion ferroso y el ion ferroso va a ingresar recién a la célula por una proteína canal. Acá vamos a poner por qué mecanismo ingresa. Ingresa por una proteína canal. Acá vamos a ponerlo por un túnel, por una proteína canal. A ver. ¿No hemos puesto esto? Vamos a borrar esto un ratito. Ingresa por una proteína canal, ¿cierto? Entonces, acá tenemos nosotros que está ingresando la forma no del F más 3, sino del F más 2. El F más 2 ingresa a la célula por una proteína canal. Y detallando la estrategia 1 sería lo siguiente, entonces. Hay una disminución del pH. ¿Por qué disminuye el pH en la rizósfera? El pH disminuye en la rizósfera porque está incrementándose su concentración de hidrogeniones. Está incrementándose la concentración de hidrogeniones porque están siendo expulsados por la bomba de protones y también ácidos quelantes. Hay una inducción de la reductasa férrica a nivel de la membrana plasmática llamada plasmalema. Entonces el ion ferroso pasa a ion, el ion férrico pasa a ion ferroso. Y luego hay una absorción del ion ferroso, el F más 2, mediante un transportador específico que en este caso le hemos colocado acá como una proteína canal, ¿cierto? Como una proteína canal. Esa es la estrategia 1 que ocurre en muchas familias de plantas, menos en las poáceas. Pero ¿qué pasa en las poáceas? En la familia de poáceas hay unas moléculas que se van a liberar para poder permitir el ingreso de fósforo a la célula. Esa estrategia 2 se basa en lo siguiente. Primero se va a excretar ácido mugínico y se van a formar los complejos fitosideróforo con el ion ferroso. Entonces acá tenemos la rizósfera, ¿no? El citoplasma y la membrana celular, ¿cierto? El aminoácido metionina se convierte en nicotianamina, luego se forma el fitosideróforo, el cual sale al exterior de la célula, en este caso a la rizósfera. El fitosideróforo se va a asociar con el hierro porque es un agente quelante y se va a formar el complejo fitosideróforo con hierro. ¿Pero con qué hierro? En este caso con el ion férrico, F3, ¿no? Va a haber entonces una asociación entre el fitosideróforo y el ion férrico. Luego va a haber una absorción del complejo ácido mugínico con el ion ferroso mediante un transportador específico inducible y va a entrar a la célula, al citoplasma celular, ¿no? Y dentro del citoplasma celular va a haber una reducción del ion ferroso, se va a reducir al del ion férrico se va a reducir al ion ferroso, ¿no?
Miren lo curioso. En el caso 1, entra directamente el ion ferroso. Acá tenemos, entra directamente el ion ferroso. En estrategia 2, el que ingresa es el ion férrico, pero luego el ion férrico es reducido a ion ferroso en el citoplasma. Esa es la diferencia, entonces, para poder resumir. Repito, en la estrategia 1 ingresa directamente por una proteína canal el ion ferroso. En la estrategia 2, el que ingresa es el ion férrico y en el citoplasma se reduce a ion ferroso, que es el que va a estar disponible para la planta. Entonces ese sería un mecanismo específico, un ejemplo para el caso de transporte de hierro. Ahora veamos esta recapitulación del transporte iónico, cómo se está dando a nivel de la raíz. Entonces borramos esto y tenemos el transporte iónico a nivel de la raíz. Lo tenemos. Ahí está, ¿no? Ya hemos visto nosotros que la entrada de iones a la raíz puede ser, por ahora, miren, aumentó una vía más, ¿se acuerdan? Hemos dicho que la vía más importante, ¿cuál era? Hemos dicho que la vía más importante es la vía simplástica. Eventualmente pueden pasar, pero no es una vía muy importante por el apoplasto. Pero ahora se agrega otra vía, que es la vía micorrícica, ¿cierto? Para que pueda ingresar a la célula. Entonces acá tenemos nosotros, en la solución del suelo, tenemos la epidermis. Están pasando en este caso por el simplasto, pasan por los plasmodesmos, siguen, pasan la epidermis, el córtex, pasa al endodermis y luego va a pasar al xilema. La otra vía, ¿cuál es? Esta vía que está yendo por acá es la vía apoplástica, ¿cierto? Va por las paredes y los espacios intercelulares, encuentra la barrera en el apoplasto denominada la banda de Caspari, ingresa al citoplasma y se transporta por vía simplástica hacia el xilema. Y también acá lógicamente se entiende que está involucrada ahora la tercera vía, que es la vía micorrícica, ¿cierto? En el cual pueden ingresar las hifas, ¿no? Y están en contacto, ya sea con el espacio apoplástico, y serían ectomicorrizas, o con el citoplasma celular, y serían endomicorrizas. Entonces, hay tres tipos de vías ahora para que ingresen los iones a la raíz, siendo la más relevante la vía simplástica. Le sigue la vía micorrícica y en menor grado la vía apoplástica. Muy bien, ahora vamos a ver algunas plantas tendrán que adaptarse cuando hay deficiencia de nutrientes, tendrán que obtenerlo de otras fuentes. Muchas plantas van a estar viviendo en ambientes que tienen escasos nutrientes, sin embargo tendrán que haber creado alguna estrategia adaptativa y evolutiva para poder vivir en esos tipos de ambientes. Para eso veremos a continuación adaptaciones nutricionales de algunas plantas, como es el caso del parasitismo y la depredación. Borramos entonces y ponemos ahora adaptaciones nutricionales. Vamos a ver dónde están las adaptaciones nutricionales. Acá lo tenemos. Las adaptaciones nutricionales se refieren a aquellas estrategias que emplean algunas plantas para poder sobrevivir, vivir y reproducirse, aprovechándose los recursos de otras plantas, como es el caso del parasitismo, o también consumiendo a otras especies, como es el caso de la depredación.
Veamos en primer lugar el caso del parasitismo. En las plantas parásitas pueden haber dos tipos de plantas parásitas. Aquellas que realizan fotosíntesis, por tanto tienen clorofila, y aquellas que no realizan fotosíntesis, ¿no? Y tendrán otra estrategia para aprovechar los nutrientes. En el caso de las plantas parásitas que realizan fotosíntesis, se tiene, acá lo tenemos, al muérdago, a la especie Phoradendron macrophyllum arcetobium, donde suplementa su nutrición insertando en el xilema de las plantas que parasita estructuras denominadas austorios. Un ejemplo de estas especies parásitas fotosintéticas se tiene, por ejemplo, a la suelda con suelda que tenemos que parasita a los cítricos. También tenemos a plantas parásitas que son no fotosintéticas y que obtienen sus nutrientes de manera directa, como la cuscuta, insertando austorios en el floema del huésped. Claro, ¿por qué en el floema acá y por qué en el xilema acá? ¿Cierto? Podría ser pregunta de examen. ¿Por qué acá estas plantas insertan los austorios, estas estructuras que van a absorber los nutrientes en el floema, y por qué acá lo insertan en el xilema? Simple, porque estas plantas son fotosintéticas, entonces requieren nutrientes. En cambio, estas plantas de acá son no fotosintéticas y requieren asimilados. Los asimilados ya están en el floema, no en el xilema. También pueden obtener nutrientes las plantas no fotosintéticas de manera indirecta, ¿no? Mediante una asociación con hifas de micorrizas, es decir, mediante terceros, por decir de alguna manera, obtienen nutrientes de la planta, ¿no? Y son plantas que no hacen fotosíntesis. Entonces, esta es una adaptación nutricional de muchas plantas parásitas para poder sobrevivir y ser viables como especie, aprovechándose los recursos, ya sea de la savia bruta a través del xilema o de la savia elaborada a través del floema de las plantas. Y por último, veremos el caso de las plantas carnívoras. Acá tenemos las plantas carnívoras. Vamos a borrar esto. Veremos entonces las plantas carnívoras. Acá lo tenemos. Tenemos muchas plantas carnívoras hay acá en la parte de Madre de Dios, ya colindando con la cordillera, ¿no? Y las que suplementan su nutrición mineral mediante la ingesta de animales. Estas plantas carnívoras son plantas que hacen fotosíntesis, ¿no? ¿Pero dónde viven? Viven en suelos pobres en nitrógeno, son suelos muy ácidos. No nos olvidemos que los suelos de la Amazonía son suelos ácidos. ¿Y cómo obtienen entonces los nutrientes que les falta? En este caso, la fuente nitrogenada. La fuente nitrogenada la van a obtener a través de la digestión de insectos. No nos olvidemos que las alas, las patas, el exoesqueleto de los insectos está formado por un compuesto llamado N-acetilglucosamina. Glucosamina, que significa que tiene carbohidratos y tiene grupos amino. Y lo que necesitan estas plantas son precisamente fuentes nitrogenadas, que no hay en este tipo de suelos. Estas plantas carnívoras pueden tener mecanismos activos o mecanismos pasivos para capturar su presa. Son activos en el sentido que van a cerrarse las estructuras atrapando insectos, como el caso de la Dionaea muscipula, o pasivos, como el caso de la jarra SP, en el cual básicamente los insectos van a quedar pegados en las paredes o van a caer al fondo de un líquido pegajoso que tiene esta planta. Entonces acá mecanismos activos, mecanismos pasivos.
¿Cuáles serán entonces los métodos de captura? En las activas hay un mecanismo tipo bisagra. Se cierra la estructura, ¿no? Tienen hojas modificadas en forma de cepo, cuyos márgenes son espinas y tienen pelos disparadores. En los pasivos y activos como la drosera, el limbo foliar tiene pelos terminados en una glándula que excreta un fluido pegajoso. Si un insecto se posa en la hoja o la toca levemente, queda sujeto por los pelos pegajosos que se curvan hacia adentro y comprimen a la víctima junto a la superficie foliar donde es digerida. Y mecanismo pasivo estricto es el que tenemos acá, que ocurre en la especie jarra sp, en el cual, como indicamos, las moscas caen a un líquido que es pegajoso y que está en el fondo de esta estructura vegetal como un recipiente. Por último, para terminar esta presentación de hoy día, hablaremos de otro mecanismo de incorporación de nutrientes que es por la vía foliar, que hablamos también de los ectodesmos. ¿Se acuerdan? Hablamos de los ectodesmos. Entonces acá tenemos la última presentación, que es la absorción foliar de nutrientes. Acá tenemos entonces, vamos a hablar de los ectodesmos. Entonces acá tenemos la absorción foliar de nutrientes. Acá está. Muchos nutrientes, sobre todo los poco móviles, van a tener que ser aplicados por vía foliar para que estén más cerca de las estructuras fotosintéticas. Y en la hoja entonces va a haber tres estructuras que van a permitir el ingreso o la entrada de los nutrientes. Van a ser los estomas, la cutícula y los ectodesmos. Ya indicamos que los ectodesmos son discontinuidades que van a permitir la incorporación de nutrientes por vía foliar. La fertilización foliar ocurre o se recomienda cuando haya baja disponibilidad de nutrientes en el suelo. Esto ocurre en suelos calcáreos donde hay baja disponibilidad de hierro y por tanto se presenta la clorosis férrica. También hay una disminución de la actividad de las raíces durante el estado reproductivo. Hay una competencia por carbohidratos, por tanto una baja actividad de la raíz y se requieren nutrientes en ese momento. Entonces ahí es importante hacer aplicación foliar de nutrientes. También otra condición que se requiera fertilización foliar es ante el incremento en el contenido de proteína en las semillas de cereales. Por tanto, se requiere una aplicación foliar de nitrógeno en los últimos estados de crecimiento. También hay un incremento del contenido de calcio en los frutos y el calcio tiene una baja movilidad en el floema, por lo que se recomienda, ojo, aplicar calcio por vía foliar a los frutos a fin de evitar carencias en el desarrollo del fruto. Los ectodesmos, acá lo tenemos en este gráfico de acá, ¿no? En su estructura, los ectodesmos, ahí están los ectodesmos, ¿no? Estructura de la pared externa de una célula epidérmica en la hoja, mostrando la ordenación de los ectodesmos y la influencia de los agentes surfactantes en la adhesión de las gotas de solución a la superficie. A. Letra A, acá tenemos la letra A, ahí está A, acá está A, ahí está A. Retención de una gota con surfactante. B. Retención de una gota sin surfactante, acá tenemos B. Y C. Excrescencias serias. De esta manera, por esta discontinuidad, acá está ingresando el nutriente precisamente por el ectodesmo. Va a ingresar por esta discontinuidad, acá está ingresando el nutriente por el ectodesmo hacia el citoplasma de la célula vegetal, ¿cierto? Entonces, acá estamos terminando esta clase respecto al transporte de nutrientes.